Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hola Joana, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este seminario que con mucho gusto estamos organizando con CIDES, nuestro aliado en Chile y en diversas partes de América Latina. Eliminación de causas de riesgo es el tema de hoy. Joana, avanza las transparencias, por favor. Reglas del juego para el día de hoy tenemos, estimamos una hora total de evento, pero si se extienden las preguntas podemos quedarnos un poco más. Son 50 minutos de exposición, 10 minutos para preguntas. Los micrófonos van a estar apagados. Las preguntas en su menú de la izquierda de su pantalla. Hay una parte que dice preguntas, por ahí pueden ir haciendo sus preguntas vía chat y las iremos registrando para hacerlas al final. La sesión se va a grabar y va a estar disponible en video. Adelante. Joana, nuestro expositor de hoy, es un ingeniero químico con maestrías en confiabilidad, en ciencias gerenciales y riesgo, que se desempeña como consultor e instructor y facilitador en gestión de activos, gestión de confiabilidad, gestión de mantenimiento, con una experiencia notable y ha sido partícipe de 2 certificaciones en ISO 55000 como instructor, como consultor y como asesor empresarial. Agenda de hoy, presentaciones, luego hablaremos de cómo comprender el problema, cómo solucionar el problema, método SR, cómo implementar el SR, conclusiones y preguntas. Adelante. The Woodhouse Partnership, la empresa de la cual trabajamos tanto Joana como yo. Joana es consultor senior, yo soy el director de América Latina. Trabajamos con CIDES desde hace más de 20 años como aliados, partners en todo lo que es capacitación y consultoría. Trabajamos en 3 temas principales: en la gestión de activos, donde somos creadores de metodologías y referencias en la creación de normas y prácticas. En la confiabilidad operacional, creamos la metodología de confiabilidad operacional en los años 90 y trabajamos fuertemente en todo lo que es toma de decisiones en la gestión de activos. Somos acreditados por el IAM como capacitación y como evaluación y auditoría, y tenemos series de convenios con organizaciones como la Universidad de Cranfield, entre otras, British Standard, etc. Adelante. Bueno, todo tuyo, Joana. Adelante. Muchas gracias José, muchas gracias a CIDES Corporate Training por brindarnos este espacio y muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí acompañándonos en esta tarde para hacer este intercambio de conocimiento. En la tarde de hoy yo le voy a hablar sobre la eliminación de causa de riesgo, pero para hablar de este tema me voy a apoyar de una criatura mitológica, la Hidra de Lerna. A lo mejor algunos de ustedes recordarán o conocerán de ella. Pero bueno, por ahora les comento que Hidra era considerada un monstruo despiadado. Se decía que era tan venenosa que hasta su aliento era mortal. En sus inicios no tenía ese aspecto tan feroz que estoy mostrando aquí en esta imagen, sino más bien parecía como una serpiente marina. Y Hidra estaba allí para evitar que las personas avanzaran hacia otros mundos. Pero a pesar de que era tan peligrosa Hidra, a pesar de su peligrosidad, varios guerreros se atrevieron a enfrentarse e intentaron asesinarla de la manera en que todo el mundo sabe que mueren las serpientes, que es cortándole la cabeza.
Así que bueno, actuaron de manera intuitiva y acorde a lo que su experiencia indicaba, fueron a atacar a Hydra, intentaron asesinarla y la decapitaron. Lo que no advirtieron estos guerreros es que la Hydra, cuando estaba decapitada y que parecía desfallecer por unos minutos, rápidamente se regeneraba. Eso sí, ahora donde donde había antes una cabeza, ahora habían dos. Y con cada intento para asesinarla, convertían al monstruo en un monstruo cada vez más mortal y más despiadado y más difícil de enfrentar. Al cabo de un tiempo se agotaron de intentar asesinar a Hydra y lo que ocurrió es que la comunidad se adaptó a la presencia de este monstruo y decidieron aprender a convivir con este monstruo. Simplemente aceptaron que allí estaba, vivían su vida normal, incluso eventualmente la alimentaban como para que el monstruo no se atreviera a atacarlos. Y digamos que convivieron con ella por un tiempo. Hasta que en un momento a Hércules se le fue encomendada la misión de asesinar a Hydra. Sí, Hércules, este fortachón que es muy famoso y sale en muchas películas. Bueno, a Hércules, este guerrero que fue a intentar asesinar a Hydra, no fue solo, fue con su sobrino Iolao. Iolao y Hércules intentaron asesinarla. Igual intentaron la manera tradicional de asesinar una serpiente, decapitándola. Y comenzaron a decapitar y a decapitar y a decapitar cada una de las cabezas y de repente por sus propios medios se dieron cuenta que sí era cierto lo que decían. De nada servía. A pesar de que Hydra se debilitaba por unos momentos, en un ratito posterior, en cada cabeza aparecían dos, salían multiplicados. O sea, en vez de atacar y acabar a la Hydra, lo que estaban haciendo era multiplicando su poder de destrucción. Por un momento pensaron que ya no podían hacer nada y bueno, tendrían que aceptar que Hydra era inmortal. Iolao, en medio de su desesperación, llamó a los dioses del Olimpo y Atenea acudió. Atenea llevó a Iolao y le proveyó una antorcha y le explicó, mira, con cada vez que tú le cortes una cabeza a Hydra, vas a tener que cauterizar el cuello de Hydra. De esta manera ya no se regenera, por lo menos no tan rápidamente. Y así lo hicieron en equipo Hércules y Iolao. Intentaron asesinarla, Hércules le cortaba una cabeza, inmediatamente Iolao salía con su antorcha y le quemaba cada uno de sus cuellos. Hasta que finalmente quedó una sola cabeza principal, que aparentemente no podía ser cortada. No podían terminar de asesinar a Hydra. Así que de repente Hércules sintió una iluminación y entendió que la manera de asesinar a Hydra era usando su propio veneno. Así que tomó una de las cabezas decapitadas y con eso logró asesinar finalmente a la criatura. Ahora, mis intenciones con esta historia que les quise contar, bueno, no es solamente mostrarles un poco de historia griega, sino también hacer un poco de reflexión. Reflexión sobre la Hydra es que todos tenemos, porque todos tenemos una Hydra con lo que a veces luchamos, a veces la atacamos de la manera tradicional y lo que estamos haciendo es potenciando su fortaleza y su peligrosidad. Además, también quisiera que reflexionemos un poco acerca de qué personajes se sienten ustedes identificados. ¿Se sienten identificados como los guerreros que intentan atacar a la Hydra siempre utilizando la misma manera, siempre de la forma tradicional? ¿Se sienten como la población que aprendieron a convivir con esas Hydras? No sé, no tienen que responderme en estos momentos, pero sí sería bueno que cada uno de nosotros reflexionemos un poco sobre cómo estamos nosotros atacando esas Hydras que tenemos al frente. Por otro lado, también quisiera que reflexionemos cómo es el apoyo que estamos sintiendo de esos dioses del Olimpo. ¿Realmente estamos sintiendo ese apoyo de los dioses y nos están ayudando y nos están proveyendo las herramientas para nosotros lograr asesinar a las criaturas que debemos atacar? O tal vez estamos en esa etapa donde estamos casi que lo logramos, pero aún necesitamos una iluminación. Todavía no entendemos realmente cómo lograrlo. Y muchas veces cómo lograrlo está dentro del mismo problema. No me tienen que responder como los digo, pero sí quería empezar con esta historia como para llevarles a una reflexión. Otro de los temas resultantes con esta historia, pues también es recordar un poco cómo nosotros siempre hemos estado enfrentándonos a problemas.
desde las criaturas mitológicas, desde siempre estamos enfrentándonos a problemas. Incluso nuestra educación es esencialmente problemática. Desde que somos muy niños nos están enseñando a identificar, a analizar y a resolver problemas. Incluso hay un montón de expertos y montones de científicos y personas importantes que han desarrollado métodos, incluso hay varios estándares relacionados como el de análisis causa-raíz, que están diseñados para nosotros tratar de encontrar y resolver problemas. Sin embargo, nosotros aquí en The Woodhouse Partnership, a pesar de que somos conscientes de que estamos entrenados para resolver problemas, sentimos que todavía nos hace falta un poco más esa iluminación que nos permita identificar el cómo acabar realmente con nuestros problemas, con esas hidras que tenemos cada uno de ellos. Y para ello, pues se han desarrollado una serie de métodos. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre uno que llamamos eliminación de causa de riesgo, que es un método que hemos incorporado en diferentes organizaciones de una manera muy exitosa. Realmente ha sido muy exitoso el uso de esta herramienta porque ha tenido resultados muy positivos, tanto tangibles como intangibles, tanto tangibles como en una mejora en la confiabilidad de los sistemas, como intangibles en sentir que la organización tiene, digamos, una cultura más enfocada a lo que es la mejora continua. Ahora, continuando con historia, pero saliéndonos un poco del mundo imaginario, entrando un poco más a nuestra realidad, como les venía diciendo, parte de nuestra esencia humana tiene que ver con comprender el problema. Y para eso se han diseñado varios métodos, como el análisis causa-raíz, que normalmente lo identificamos así como lo estoy exhibiendo allí, que es un árbol con unas raíces muy profundas, haciendo como la ilusión, o lo está ilustrando, cómo nosotros de vez en cuando podamos nuestros problemas, pero no los atacamos de raíz, y vuelven otra vez a retoñar. Entonces, en base a esto, a esta comprensión de lo que era el análisis causa-raíz, se han desarrollado diferentes herramientas. Ay, yo no sé si esto perdió la animación. No sé si se ve bien. No se ven las animaciones. Creo que voy a compartir mi presentación porque estoy perdiendo mis animaciones y es interesante poderlas mostrar. Entonces me dan un segundito para activar. Igual no son muchos, pero es para hacerlo más fácil porque si no, no se ve aquí. A ver, yo no estoy segura si están viendo mi pantalla. Voy a... Estoy asumiendo que están viendo mis pantallas. Voy a tratar de ver los chats. Sí, perfecto. Se ve y se escucha muy bien. Sí, cualquier cosa estoy pendiente. Lo pongo porque me pareció que estaban movidas las animaciones y eso puede dificultar un poco. Perfecto. Entonces, hablaba de las herramientas familiares relacionadas al análisis causa-raíz. Aquí quise nombrar solo 3, porque podríamos pasar toda una vida hablando de diferentes herramientas y muchas han sido exitosas. Entonces voy a hablar de 3 que considero son de las más populares. Una son los 5 porqués. Los 5 porqués fue desarrollada por un señor llamado Takeshi Toyoda, que fue el fundador de las empresas Toyota y predecesor de la actual Toyota. El señor Toyoda es considerado el padre de la revolución industrial japonesa. Era un inventor. Entonces, como un buen inventor, siempre estaba haciendo prototipos y no siempre los prototipos le funcionaban bien. Por consiguiente, cada vez que algo fallaba, él comenzaba a preguntarse por qué había fallado su prototipo. De tanto que lo hizo, llegó a la conclusión que en el quinto porqué él encontraba la causa raíz.
y desarrolló este método y lo escribió como los 5 porqués. La siguiente herramienta que quise mostrar es el diagrama de Ishikawa. Creo que muchos, tal vez muchos de los que estamos acá en algún momento se han encontrado con el diagrama de Ishikawa. El señor Kaoru Ishikawa desarrolló este diagrama. El señor Kaoru es un colega, ingeniero químico, quien es considerado además el padre del análisis de fallas en la industria. Y él fue el escritor de este famoso libro llamado Las 7 herramientas para la administración de la calidad, que indujo a una corriente muy importante de lo que era la calidad. Incluso pues Japón yo creo que es un buen referente de lo que son productos confiables y de calidad, y digamos que no es casual que dos de los grandes japoneses hayan desarrollado este tipo de métodos. El siguiente método que quiero mostrar es el árbol de fallas. Aunque el árbol de fallas no tiene exactamente un autor, digamos, tan específico mostrable, pues desde los años 70 se vienen viendo publicaciones del uso del árbol de falla por la NASA. Entonces, pues digamos que tanto todas estas herramientas que yo le he mostrado aparentemente son muy útiles y son muy eficientes al momento de identificar causas raíces. Por lo menos a estas personas le han servido muy bien. Sin embargo, cada vez que nosotros vamos a las organizaciones e intentamos empezar un diagrama, un análisis causa-raíz, o intentamos que nos digan qué han hecho en sus análisis de causa-raíz, realmente lo que nos encontramos es esto. Todos me ponen esa cara así como, o sea, no sé qué pasa, pero por lo menos lo que yo he vivido es que en las organizaciones, cuando vamos, no estamos como muy felices en participar en hacer análisis causa-raíz, ni estamos muy felices con los análisis que ya se han realizado anteriormente. Entonces, en base a eso, nosotros en The Woodhouse intentamos hacer una compilación de algunas de las razones por las cuales consideramos que fracasan estas herramientas. Por ejemplo, antes de yo iniciar un análisis causa-raíz, lo que yo veo que muchas veces ocurre es, primero, una debilidad en comprender el contexto. Muchas veces vamos y llegamos a un sitio y no entendemos cuál es el impacto del evento que estamos analizando, en caso de que sea un evento o de que sea cualquier cosa, no estamos muy claros realmente cuál es el impacto, no estamos muy claros cuáles son el impacto, y cuando hablo de impacto global, no solamente físico, de seguridad, imagen, económico, ambiental, regulatorio, todo ese tipo de impacto. ¿Y qué pasa? Muchas veces llegamos al sitio y yo siento que las personas están como perdidas, como que no están seguras realmente a qué van. Entonces eso ya es una deficiencia antes de iniciar el análisis. La siguiente que veo también es que hay una carencia de criterio para establecer una proporcionalidad de esfuerzo. ¿Qué me refiero con eso? Me refiero que, o sea, nosotros en Venezuela diríamos que intentamos asesinar moscas a escopetazos, por decirlo de una manera. Queremos utilizar la misma herramienta para todo. Muchas veces porque le funciona en un área y considera que fue muy útil, nos casamos y realmente nos enamoramos de la herramienta y queremos aplicarla en todas las áreas. Muchas veces eso no es tan eficiente porque estamos, por un lado, pudiésemos estar desgastando nuestros recursos donde no deberían, y por otro, tal vez estamos utilizando, digamos, estamos cortando las sidras decapitándolas y no la estamos asesinando. Perdón. ¿Sí? No están avanzando los slides. ¿Dónde están? Está la de los 5 porqués todavía. Oh, ¿por qué? Dale habilitar edición arriba y mostrar presentación. ¿Qué están viendo en estos momentos? Algunas razones del fracaso, pero no sé, tú estabas hablando de eso y no se estaba viendo eso. ¿Ahora sí se está viendo? Sí, ahora sí está en modo presentación. Pero podías darle presentar igual que en PowerPoint y él lo va a funcionar. Pero no sé si se está viendo. ¿Se está viendo?
Aparece la que dice herramientas familiares. No. Entonces hay algo que está pasando ya. Sí, no está. Que esta es que en materiales hay una que es PDF y otra que es Sí. PPT. Qué bueno que me dijo, porque yo ya estaba así, pero avanzadísima. ¿Ahora ven algo? Todavía no, pero ahí viene. Dale modo presentación. Sí, lo que pasa es que noté que no Dale, estaba dale con el pasando con clic. animaciones. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué dice? Antes. Sí. Ah, muy bien. Ahora sí me están viendo, ¿no? Cualquier cosa me van avisando. Bueno, qué pena que no pudieron ver todo lo que pensé que estábamos siguiendo, pero no pasa nada. Bueno, le estaba hablando de antes. Esto sí lo ven, dice debilidad en comprensión del contexto. Entonces le decía que, bueno, en la parte de debilidad de comprensión de contexto, por un lado, las personas aparecían tal vez sin entender muy bien el contexto. Por otro lado, hablábamos que había una carencia en el criterio para establecer la proporcionalidad de esfuerzo. Queremos atacar todo con la misma herramienta. Por otro lado, también pasa que hay un déficit en la selección del equipo de trabajo. Por un lado, a veces los que están no son los que se necesitan y los que se necesitan no están. Y pasa mucho. Entonces, si desde un principio arrancamos, como quien dice, con la pata coja, decíamos nosotros, pues digamos difícil, vamos a llegar lejos, ¿verdad? Entonces, pues de un principio tenemos que hacerlo bien. Otra de las razones que pasan de fracaso durante un análisis de causa-raíz, por un lado hay una tendencia natural a divagar y a suponer. Hay una tendencia, digamos que por lo menos en los sitios donde estamos, tendemos eso, a divagar y a suponer. También tendemos a juzgar y buscar culpables. Entonces, por un lado, o sentimos que la justicia nos está persiguiendo, o también nosotros somos esos juzgadores que estamos detrás de alguien buscando culpables. Y el mal de todos nosotros, el mal de los expertos, para intentar llegar y como estamos tan acostumbrados a las fallas, plantear soluciones. Lo que hay que cortar a la cabeza. Eso es bujía. Y planteamos soluciones y de una vez sabemos cuál es la causa directa. Y bueno, digamos que eso no ayuda mucho para realmente encontrar y eliminar nuestras causas de riesgo. Y suponiendo que lo que ocurrió antes y durante, vamos a suponer un caso donde se hizo de la mejor manera y llegamos a soluciones, ¿qué pasa después? Por un lado, pasa mucho que no evaluamos la viabilidad de las soluciones. Entonces, sentimos que las soluciones, no estamos seguros si la solución, incluso han llegado a plantear soluciones que no son viables ni regulatoriamente, ni económicamente, ni legalmente, no está acorde con las políticas organizacionales, incluso físicamente han planteado soluciones que cuando compran, incluso han llegado a comprar maquinaria y la van a instalar y resulta que no tienen el espacio físico, inclusive a ese nivel, o compatibilidad tecnológica, quieren probar algunas soluciones y resulta que no tiene compatibilidad con las cosas que ya tengo. Otra deficiencia que también se encuentra bastante es el no tener responsable por las acciones, porque puede ser que nosotros planteemos unas soluciones, pero si no hay responsable, la probabilidad de que esas acciones se ejecuten son muy pocas. Y por otro lado, el no hacer seguimiento. Entonces no se le hace seguimiento y tal vez no se hace de la mejor manera. Muchas veces hemos llegado ante eventos y fallas que han ocurrido y preguntamos, ¿qué pasó? Y siempre hay alguien que dice, no, eso ya se sabía que iba a pasar, eso ya se dijo, eso ya era obvio, eso es crónica de una muerte anunciada, que eso no sé quién, fulanito de tal, había recomendado tal cosa. Y cuando preguntamos, pero ajá, y si eso era tan evidente, tan obvio, ¿qué pasó? Y pues digamos que todos estamos así como en el aire porque ninguno fue responsable ni de accionar ni de hacerle seguimiento. Entonces todas estas son, digamos, una síntesis
de las razones por las cuales nosotros creemos que hay fracaso en el intento de eliminar las causas raíces. Y por eso nosotros quisimos como decir, ok, el análisis de causa raíz está muy bueno, pero necesitamos ir más allá, no es suficiente. Necesitamos pasar de solamente comprender el contexto a solucionar el problema, no solamente entenderlo. Entonces, por eso nosotros quisimos, digamos que completar, darle esa iluminación un poco más y diseñar la eliminación de causa de riesgo. Y cuando nosotros hablamos de eliminar el riesgo, recordemos que el riesgo lo podemos eliminar ya sea atacando las causas o mitigando las consecuencias. En otras palabras, para otro léxico que también se usa, podemos eliminar las amenazas o podemos disminuir la vulnerabilidad que nosotros tenemos ante la materialización de un hecho no deseado, por ejemplo. En este caso nos estamos enfocando en eventos no deseados. Solo para confirmar, ¿están viendo la pantalla? Yo voy a estar aquí. Por aquí sí, me dicen ok. Todo bien. Perfecto, por si acaso. Entonces, en base a esto que les vengo conversando sobre lo que es la búsqueda de eliminación del riesgo, además nos queremos alinear a varios estándares que, obvio, nosotros vamos evolucionando y los estándares también. Nos guiamos por el ISO 31000, donde me muestra el proceso de gestión de riesgo, donde me dice, ok, hay que establecer un contexto, hay que valorar los riesgos y hay que tratar los riesgos. Todo esto con continua consulta y comunicación, monitoreo y revisión en cada una de las etapas. Alineado también con la normativa europea, la 62740 de análisis causa-raíz. Entonces, tomando en cuenta estos dos estándares y nuestro estándar, digamos, estrellas, porque nosotros realmente somos, nuestro enfoque siempre es en gestión de activos, la ISO 55000, que me dice que la gestión de activos es una actividad coordinada de una organización para obtener valor a partir de los activos. Aquí más adelante le muestro lo que es el sistema de gestión de activos dentro del ciclo de PHBA, donde también tengo una parte de contexto organizacional, liderazgo, planificación, soporte, mejora, etc. PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Digamos que siguiendo nosotros también este mismo lineamiento, la eliminación de causa de riesgo también está, digamos, alineada con todo este proceso y hace énfasis en ser parte del proceso de mejora continua de las organizaciones. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les voy a mostrar cuál es el método de eliminación de causa de riesgo. Paso número 1, como estamos tratando de formar un método que sea sistemático, entonces lo vamos a desglosar en diferentes pasos. Paso número 1, creación de las bases. Paso número 2, identificación y jerarquización de la oportunidad de mejora. Paso número 3, selección de la descripción de oportunidad de mejora. Paso número 4, análisis del evento en sí. Paso número 5, acciones, implementación y seguimiento. Y paso número 6, establecimiento de la cultura en eliminación de causa de riesgo. Voy a tratar de adentrarme un poco en cada uno de estos pasos. Entonces, paso número 1, la creación de las bases. Es muy importante antes de iniciar tener buena materia prima para tener éxito. Entonces, debemos arrancar en todo lo que es gestión de activos, en todos nuestros métodos. Nosotros siempre resaltamos que es importante el apoyo y la injerencia. Pues necesitamos a la gerencia a nuestro lado. Entonces, es importante adiestrar, tener a la gerencia. Es importante ese adiestramiento gerencial. Por otro lado, también es muy importante capacitar equipos de trabajo. Todos debemos tener diferentes niveles también de profundidad de conocimiento, pero todos debemos tener capacitación en los que son temas de riesgo. Crear un grupo líder empoderado es una recomendación que nosotros también hacemos y por supuesto necesitamos formación de facilitadores. Algunos facilitadores que puedan ser líderes metodológicos, porque no todo el mundo va a ser experto en la utilización de este método, pero sí podemos tener grupos facilitadores que en caso que se necesite
puedan asistir a nuestros equipos de trabajo. El paso número 2, identificación y jerarquización de las oportunidades de mejora. La idea de esto es lo que en algún momento les comenté. Yo lo que no quiero es tratar de atacar todo de la misma manera. Y además también me sirve por muchos propósitos, no solamente para crear ese criterio de proporcionalidad de esfuerzo, sino también para tal vez abrir los ojos. Muchas veces pasa que a veces pasan dos extremos. Algunas veces creemos que nuestros problemas son más grandes de los que son y creemos que nos estamos ahogando y nos ahogamos en un vaso de agua literal. Y resulta que cuando los comparamos o revisamos otros problemas, resulta que el problema que nosotros creemos que es el más grave no lo es. Entonces, digamos que así podemos, cuando nosotros tenemos un método para jerarquizarlo, podemos identificar exactamente dónde están nuestras mayores oportunidades de mejora. Y el otro extremo que a veces también pasa es todo lo contrario. Nos acostumbramos tanto a la falla que lo vemos como algo pequeñito y resulta que es más grande de lo que nosotros creemos. O sea, a veces lo vemos muy grande y no es tan grande y otras veces pasa lo contrario. Entonces es importante tener un método que nos permita identificar y jerarquizar esas oportunidades de mejora. De esta manera poder tener un criterio de proporcionalidad. No estamos diciendo que los vamos a descuidar, simplemente la manera de tratarlo va a ser distinto si yo tengo más oportunidades de mejora en un lado que en otro. El paso número 3 tiene que ver con la selección de la descripción de la oportunidad de mejora. Una vez yo ya revisé, como quien dice, mi sistema completo, ya me puedo ir al donde yo quiero dedicarme en este momento para mejorar. Y bueno, dicen que Albert Einstein, a mí no me consta, no lo conocí, pero dicen que Albert Einstein siempre decía que la formulación de un problema es más importante que la solución. Y en efecto, si nosotros no tenemos identificado no conocemos bien cuál es el problema, diríamos, como dicen en mi tierra, estaríamos lanzando flechas hacia el aire. A lo mejor alguna le pega, pero mientras tanto probablemente estemos gastando muchos recursos y las probabilidades de éxito son relativamente bajas. Entonces, cuando yo hablo de descripción de la oportunidad de mejora, me estoy refiriendo a, por un lado, identificar cuál es la severidad y ese impacto. Tengo que conocer de qué es lo que estoy tratando de lograr. Línea de tiempo en caso de que exista. Si es un tema de eventos, debo conocer qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después, mientras estuvimos actuando en ese evento. ¿Cuándo ocurre y cuándo no ocurre también? O sea, me refiero, por ejemplo, ocurre en temporada alta, por ejemplo, ocurre en temporada baja. Eso pasaba, por ejemplo, en Brasil, había unas ciudades que tenían dificultades, por ejemplo, con cierto suministro eléctrico en temporada alta, porque se sobresaturaba. Y en temporada baja no tenían ese problema. Entonces, ok, es de una manera. ¿O cuándo ocurre? Cuando hay temporales de invierno o cuando no. Entonces tienes que saber cuándo ocurre y cuándo no ocurre, porque eso me va a dar una idea de cuáles son las posibles fallas que yo puedo estar teniendo. También dónde ocurre y dónde no ocurre. También pasa que yo puedo tener un sistema muy similar, pero resulta que, por ejemplo, en el sur de Chile tiene un comportamiento y tal vez en el norte es distinto. Entonces ocurre en el sur y no ocurre en el norte o viceversa. Ocurre cerca de la costa y no ocurre cuando estoy montaña adentro, ocurre cerca de las ciudades o no. Entonces tengo que hacerme ese tipo de preguntas, me va a ayudar a entender realmente cuál es el problema. Y por supuesto, quién o qué puede aportar. O sea, yo puedo decir, no, bueno, invitemos aquí a José Durán porque José Durán seguro tuvo experiencia en aquel lugar, entonces yo lo invito a participar en mi solución, etcétera. El paso número 4 tiene que ver con el análisis del evento en sí. Aquí yo pongo un ejemplo. Esto es simplemente cada organización, dependiendo de sus herramientas y sus habilidades y capacidades también, va a seleccionar y su contexto también, obvio. Va a seleccionar cómo hacerlo. Pero lo que quiero es que se lleven la idea que cuando nosotros vamos a analizar el evento, tenemos que hacerlo con criterio de proporcionalidad. Aquí en este ejemplo que estoy poniendo, yo digo, bueno, si yo tengo unas fallas o unos eventos con un nivel de esfuerzo, o sea, con un impacto bajo, yo me voy a buscar una herramienta de un nivel de esfuerzo bajo.
Como por ejemplo, yo puede ser que una falla sea tan pequeña que yo simplemente con reunir a unos expertos y crear un informe de no conformidades donde me diga qué es lo que ellos consideran que ocurrió, puedo estar satisfecha. Puedo tener impactos más altos que voy a tener la libertad de crear un esfuerzo un poco más allá, ir un poquito más allá. Por ejemplo, me puedo ir, por ejemplo, con los 5 porqués o con un diagrama de pescado, un diagrama de Ishikawa. Y si el evento puede ser un poco mayor, como les digo, esto es solo un ejemplo, yo puedo decir, bueno, como es un impacto más alto, yo no me voy a conformar con un Ishikawa, yo tengo que ir más allá. Entonces, me voy a conformar con un árbol lógico, por ejemplo. Lo importante es recordar que es necesario tener criterio de proporcionalidad para poder seleccionar las herramientas que me van a ayudar de la mejor manera. Y esta proporcionalidad tiene que tener relación con ese riesgo, es decir, con ese impacto que puede tener un evento no deseado. El siguiente paso, cuando hacemos este análisis, aquí yo me estoy suponiendo que estoy haciendo este análisis, hago el evento no deseado, yo voy a identificar diferentes tipos de causas. Estas causas se convierten en causa a raíz de una formulación de hipótesis. Yo primero formulo hipótesis. Hago un evento no deseado y comienzo con mis expertos a formular las hipótesis, y las hipótesis deben ser validadas para convertirse en una causa. Entonces, yo valido las hipótesis buscando evidencia. Cuando yo ya tengo esa evidencia, yo puedo decir que esa hipótesis se convierte en una causa, que puede ser una causa física, una causa humana o una causa organizacional o latente, que también se le dice. Este es otro ejemplo, evidentemente lo tengo bien sintetizado, es solo para mostrar la idea. Suponiendo que yo tengo un evento no deseado y yo lo quiero analizar, yo parto con los hechos evidentes. Los hechos evidentes es eso cuando ocurre algo y tú llegas y ¿qué es lo observable? Entonces yo tengo diferentes hechos evidentes. Suponiendo en este caso particular, yo tengo un evento no deseado que se repite no sé cuántas veces o tiene, no sé, por decir algo, puedo decir que de todas las ocurrencias, 50% se muestra este hecho evidente y así sucesivamente. La idea de ponerle este porcentaje es porque muchas veces tenemos un montón de hechos evidentes y un montón de hipótesis además, que no tenemos, digamos, los recursos suficientes como para ahondar en cada uno. Entonces tenemos que además utilizarlo de manera inteligente. Entonces, pues vamos a tratar, como quien dice, de enfocarnos en donde tenemos mayores oportunidades de mejora. En este caso, en este ejemplo particular, me quise ir por el hecho evidente 1, que tenía un 50%, y también por el 2, que estaba en el 40% y estaban muy cercanos. El hecho evidente 3, que es apenas 10%, decidí dejarlo a un lado porque no quiero, digamos, invertir recursos donde tengo más oportunidades de tener un beneficio. Y así voy identificando diferentes tipos de causas que también seguro le voy a llevar diferentes, digamos, porcentajes, que eso me va a orientar sobre hacia dónde invertir mis recursos para empezar a eliminar causas. Y recuerden que las causas se convierten en causas, o sea, parten siendo hipótesis y se convierten en causas cuando yo valido las hipótesis. Eso no se puede olvidar. Las causas son causas cuando ya la hipótesis fue validada. Entonces, aquí en este ejemplo, solamente quise ilustrar cómo funciona esto de los porcentajes, como para yo tener una idea, porque si yo invierto para eliminar mi causa 1.1, yo sé que yo estoy esperando obtener aproximadamente, son aproximaciones, un beneficio de disminución del 30% del impacto del evento no deseado, por decir de una manera. Es una aproximación, es un cálculo aproximado, pero me va a dar una luz, me va a dar una idea hacia dónde dirigir mis acciones. Y también, pues yo de buenas, por ejemplo, si mi evento no deseado está en 100 y la solución para eliminar las causas 1.1 es de 200, no tendría mucho sentido. O si es de 80, no tendría mucho sentido porque sé que nada más va a tener un 30% de impacto, por así decirlo. Una vez concluido el análisis, tiene que venir la parte de acciones, implementar y hacer seguimientos. Es decir, una vez identificadas las causas, yo debo empezar a recomendar acciones. La idea, tengo que hacerme la idea. Pero esa idea no es suficiente, necesito comprobar que es viable. No me voy a ir solamente porque
considero que es una idea, sino tengo que comprobar la viabilidad de estas recomendaciones, viabilidad financiera, viabilidad regulatoria, viabilidad tecnológica. Dependiendo de su contexto organizacional, es importante revisar que realmente las recomendaciones sean viables. Identificar cuál es el beneficio que yo estoy esperando de estas acciones. Evaluar el costo de la implementación de esa acción también es súper importante. Y por supuesto, una vez que ya hice todo este análisis y ya aprobé, ya pasó mi criterio de aceptación, el siguiente paso es implementar. Y para implementar es importante decidir un responsable, una fecha, una frecuencia en tal caso, e incorporar la acción al sistema de seguimiento que yo tenga en mi organización. Y lo que hay que hacer es, como decimos nosotros, para adelante. Acción, avanzar. Y el paso número 6, que nosotros nos sentimos, nosotros en The Woodhouse Partnership, consideramos que es importante es el establecimiento de la cultura de eliminación de causa de riesgo. Y aunque está en el paso número 6, no quiere decir que es un paso como tal. Porque cada vez que hablamos de cultura es algo bien particular. No es necesariamente que, ok, a partir de hoy tenemos la cultura de eliminación de causa de riesgo. Este establecimiento de la cultura realmente desde que nosotros estamos pensando en implementar algún sistema de mejora continua, ya estamos empezando a sembrar esa semillita. Comenzamos con ese adiestramiento en el paso número 1, ya estamos empezando con lo que es la cultura de la cultura de eliminación de causas de riesgo. Y para yo saber si tengo esa cultura de eliminación de causas de riesgos, porque yo tengo hábitos. Digamos que la cultura está directamente relacionada con hábitos y con estilos de trabajo. Por ejemplo, yo soy venezolana y algo muy cultural de mí es que yo como arepas. Entonces tengo el hábito de comer arepas. Además tengo un estilo de comerme la arepa, tengo un estilo de hacerla. Entonces eso define muy bien un aspecto cultural. Y lo mismo queremos nosotros en las organizaciones, que tengan ese hábito y ese estilo de trabajo. Y una de las maneras de notarlo también es viendo que hay formalización de responsabilidades y autoridades y además formalización de procedimientos de actuar. Entonces, digamos que esos son como habilitadores de ese desarrollo de la cultura de eliminación de causa de riesgo. Y cuando nosotros llegamos a una empresa y ya sentimos, porque en el ambiente se siente que está ese ambiente organizacional orientado a la eliminación de causas de riesgo, podemos darnos por satisfechas en que el método realmente ha sido adoptado. Ahora, hablando un poco de los resultados esperados al aplicar la eliminación de causa de riesgo. Por un lado, resultados tangibles como por ejemplo disminución del impacto total por eventos no deseados, incremento en la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas. Y también algunos beneficios que son intangibles, como el incremento del ambiente colaborativo. Obvio, porque cuando estamos trabajando y hacemos estos eventos, estos análisis de eliminación de causa de riesgo, digamos que las personas comienzan a crear confianza unas con otras, ya comienzan a darse cuenta que realmente lo que busca la organización no es una cacería de brujas, sino lo que busca realmente es poder conseguir la manera de atacar a estas hidras. Entonces ya sienten que hay un ambiente, como quien dice, hay una colaboración, están todos enfocados a lo que es la mejora continua. Y eso es evidente, eso se siente y digamos que llegas a la organización que ya tienen esa cultura y se siente. Algunos resultados ya obtenidos al aplicar la eliminación de causa de riesgo, es un ejemplo, 60% disminución de impacto por eventos no deseados en 3 años de aplicación de esta metodología, de este método. Un 85% de aumento de la confiabilidad y disponibilidad, o sea, me refiero que el 85% de las organizaciones que han aplicado estos métodos han notado que tienen áreas donde han aumentado su disponibilidad y confiabilidad de una manera sustancial. Y también el 90% de las personas que han estado involucradas en esto también han afirmado que se siente un mayor ambiente de madurez y un ambiente enfocado a la mejora continua. Puntos claves para lograr el éxito del SR. Por un lado, recordar que el análisis causa-raíz es el fin
todas las acciones tienen que tener un enfoque hacia el negocio. Eso es principio básico de la generación de valor de la ISO 55000. La eliminación de causa de riesgo necesita sí o sí involucramiento. No es que yo voy a designar una persona o un departamento que me va a encargar de la eliminación de causa de riesgo, porque no. Digamos que todos somos parte de esta tarea de eliminar las causas de riesgo. Es cross-funcional. Los beneficios tienen que ser expresados y cuantificados en términos de costo, riesgo, desempeño. También es otro de los, digamos, nuestros mantras en la gestión de activos. Es importante hacerle seguimiento, estar atentos de que se cumplan las acciones que nosotros estamos planteando y además revisar que esas acciones hayan tenido éxito o no. Entonces hay que registrar esas lecciones que yo prefiero decir por aprender. Tenemos que estar conscientes de cuáles son esas lecciones. Comunicar y expandir los resultados. Por allí a José le gusta mucho utilizar el ejemplo de que las gallinas necesitan cacarear los huevos porque si no las convierten en sancocho. Algo así es. Y lo que me da es comunicar y expandir los resultados ayuda a la madurez de la organización y además a crear confianza en el método. Entonces todo el mundo gana el que está expresándolo porque siente que hay más confianza y hay más madurez, y las demás personas también se ven motivadas a ser parte de lo que es la eliminación de causas de riesgo. Algunas conclusiones. Sí, voy a tiempo, muy bien. Yo estoy aquí atento. Algunas conclusiones para el tema de eliminación de causas de riesgo. Primero, la eliminación de causas de riesgo puede ser proactiva o reactiva. Está enfocada en la generación de valor total al negocio, esto es fundamental en los principios de gestión de activos y la gestión de riesgo. Entonces, eliminación de causas de riesgo, nosotros tomamos todos los que son principios de gestión de activos y de gestión de riesgo, ISO 55000, ISO 31000, y de eso lo enfocamos a lo que es la generación del valor total enfocada en el negocio. Es un método completo para la gestión de eventos, eventos deseados y no deseados. En este momento lo estamos enfocando como eventos no deseados, donde el análisis causa-raíz es una parte del SDR. Es un método que puede ser aplicado de manera transversal en todas las áreas de la organización. No se limita a un área, digamos que lo podemos utilizar en áreas administrativas, en áreas técnicas, en áreas operativas, en áreas tácticas, estratégicas, digamos. Es un método que realmente puede ser aplicado en todas las áreas de la organización. Y es usado con éxito en diferentes sectores industriales y de servicios. Además, ha sido estandarizado en procesos de mejora continua en diferentes corporaciones. Y realmente ha mostrado, como les dije, tener ese resultado de no solamente el tangible de mejorar la confiabilidad y disponibilidad, sino también de mejorar el ambiente organizacional orientado a la mejora continua. Y como les decía, también puede ser utilizado para impulsar eventos deseados. Aquí en este momento lo estamos analizando, enfocándonos en cómo eliminar causas de riesgo para eventos no deseados, pero también digamos que el mismo concepto puede ser aplicado para impulsar los eventos deseados. Aquí voy a salir nuevamente para volver a... Ah, no, sí, está aquí mismo. Para volver a la sala de preguntas. Ya voy a... Sí, no es que no, aquí me avisan si ven algo. Ya que aquí estamos todos nuevos con estos sistemas. Hola. Hola, vamos con preguntas. Vamos con la primera. ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfecto. ¿Cómo se estima el porcentaje de beneficio? El porcentaje de beneficio, ok, sí, ya vi el paso número 5. Tú vas a tener una relación, por ejemplo, como lo hicimos allí cuando les dije, cuando identificamos las causas raíces, nosotros tenemos una aproximación de
cuál es el impacto que tiene esa causa raíz con respecto a un evento total. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una causa raíz que es aproximadamente el 30% de un impacto total, yo voy a asumir que si yo elimino esa causa raíz a la mitad, no sé si me estoy explicando, lo estoy componiendo, pero suponiendo que mi causa raíz es el 30% del impacto total, eso quiere decir que si mi impacto total es de 100, mi causa raíz, si yo la eliminase por completo, yo debería estar teniendo un beneficio de reducción de ese 30%. Suponiendo que yo no pueda eliminar al completo, sino pueda eliminarlo solamente a la mitad, entonces voy a tener un beneficio aproximado del 15% del impacto total del evento. Espero mostrarlo, que se hagan. Recuerden que estos son aproximaciones porque estamos hablando de riesgo y siempre es una probabilidad de ocurrencia. Entonces siempre estamos hablando de ese porcentaje de probabilidad de ocurrencia. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo promedio se considera para implementar los 6 pasos y si todos son obligatorios? Ok, bueno, el tiempo promedio siempre va a depender de la madurez de la organización. No hay, digamos, hay casos que hemos resuelto súper rápido porque, digamos, que la organización tenía cierta madurez y podemos reunir las personas indicadas en el momento. Y digamos que si lo haces de manera sistemática y tienes las personas indicadas y puede ser entre una semana en resolver un caso, por decirlo, hasta más si necesita una validación más extensa, porque va a depender mucho del tema de la validación y de la madurez de la organización. Depende mucho de la madurez de la organización y de los recursos que quieran realmente, no tanto recursos económicos, me refiero a la inversión que ellos quieren hacerle en este tiempo de dedicación. Ok, por aquí el señor Gonzalo López pregunta, y complementando como dice Joana, un SR puede durar meses o incluso años, porque a veces observen catástrofes aéreas, hay accidentes que duran años en ser investigados. En mi organización muchos de los principios que se mencionan ya existen, pero como iniciativas individuales, ¿cómo lograr que comulguen? Es decir, cómo lograr que todo quede sincronizado y funcione. Bueno, es importante, para que comulguen necesitan un ente integrador. O sea, es importante que las gerencias conversen y haya una manera de integrarlos para que todos vayan direccionados, tener una visión organizacional. Entonces es importante hacer que las gerencias conversen y crean un plan como integrado. Entonces es importante conseguir un ente integrador, en este caso buscar apoyo también de las gerencias. Okay. Para evaluar la generación del valor total al negocio, ¿esto se debe hacer bajo un análisis de costo de ciclo de vida o no necesariamente? Para evaluar la generación del valor total de negocio, bueno, no sé si si lo estoy alineando de la mejor manera, pero cuando nosotros estamos analizando esto, primero vemos el impacto que está teniendo al evento total, o sea, el evento no deseado. Entonces yo veo el impacto que está teniendo total y por supuesto puede ser que yo lo extienda y pueda identificar cuál es el impacto que estoy teniendo no solo hoy, sino a lo largo del ciclo de vida de ese evento pudiese notarlo, porque puede ser que algo no sea riesgoso hoy y sí lo sea en un futuro. Entonces ahí estaría actuando de manera proactiva. Entonces pudiese ser, si lo pudiese incorporar con el análisis de costo de ciclo de vida total. Me atrevo a introducirme. Sí, adelante. Cuando uno hace una evaluación de consecuencias, hay que tener mucho cuidado porque el término análisis de costo de ciclo de vida pocas veces es usado correctamente.
muchos lo tratamos de usar, pero desconocemos las normas de su cálculo y desconocemos para qué se usa. Cuando evaluamos consecuencias de un evento no deseado, o de un evento deseado, tenemos que evaluarlo desde el punto de vista integral. Evaluar riesgo, evaluar costos, evaluar inversiones, evaluar impacto en la seguridad, evaluar impacto en el medio ambiente, evaluar impacto en producción, todas las variables que afecten el negocio, tal cual ISO 31000 habla de establecimiento de contexto. Cuando uno establece las reglas de la gestión de activos y del análisis del método SR, usted evalúa las variables que afectan el negocio y las variables que usted tiene que mejorar. Y una vez que usted hace eso de una manera integral, usted ya tiene las reglas del juego para evaluar decisiones. La siguiente pregunta: ¿de qué forma se puede comprobar la viabilidad de las acciones o recomendaciones? Ok, primero, si ya las acciones tenemos que revisar las políticas de la organización, o sea, tienes que estar alineados con mis políticas organizacionales. Tengo que revisar que haya viabilidad legal, o sea, hay cosas que no son negociables. Entonces, ni las políticas ni la ley es negociable. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar que sea políticamente, digamos, correcto y legalmente también esté aceptado. Y por supuesto, nosotros queremos ver la generación de valor. Entonces, la generación de valor es revisar que el impacto total de costo, riesgo, desempeño, tanto de hacer como no hacer, me convenga. No sé si me doy a entender, pero no hacer nada y vivir con el riesgo tiene un impacto en costo, riesgo, desempeño. Y el proponer una acción también va a tener un costo, va a tener un beneficio y va a tener una disminución de riesgo. Entonces, si me conviene, si realmente la solución me está aportando un beneficio mayor que vivir con esa hidra, sí, así reviso la viabilidad, haciendo siempre el estudio costo, riesgo, beneficio. Y por Perfecto. supuesto que tenga alineación política y legal. Eso complementa la respuesta anterior, va muy alineado. Y hay otro tema que no lo hemos conversado, porque son temas de gestión de activos. De cualquier manera, se llama manejo de cambio. Cuando nosotros trabajamos en solución de problemas, hay una regla número, pongámosle 5, por ponerle un número, que dice que cada vez que resuelves un problema, tú creas otro. Trata de que el nuevo problema sea más pequeño. Eso se llama gestión de cambio. ¿Por qué? Muchos de los análisis SR de problemas que investigamos para la industria están generados con cambios mal manejados. Ejemplo, el Boeing 737, que se cayeron varios el año pasado y que fue paralizada la flota en todo el mundo. Una de las causas raíces de ese problema es que se hicieron cambios tecnológicos, se hicieron cambios de software, se hicieron cambios de hardware y no se hizo manejo adecuado de capacitación de tripulaciones, de capacitación de gente de mantenimiento, de operadores de las líneas, etcétera. Bien, siguiente pregunta, Joana. Alguien dice no se escucha en la respuesta. Joana, acércate lo más que puedas al micrófono para compensar problemas de red. Ajá. Precisamente, ¿cómo llego a que una causa raíz es un 30%? ¿Respecto de qué? De costo, productividad, disponibilidad, probabilidad de ocurrencia. Ok, bueno, todos estos métodos siempre van a estar adaptados a lo que tenemos en la organización. Es decir, si, si nosotros tenemos información, en el caso ideal, donde yo tuviese una información precisa, por dar un ejemplo, si es un evento recurrente, yo tengo esa información de que el 30% ocurre por esta causa, allí yo puedo obtener ese porcentaje. Es una manera. En caso de que no contenga esa data, porque muchas veces no la tenemos la información dentro de nuestros expertos. Entonces nos manejamos en base, como les digo, la idea es tener una aproximación. Si tú reúnes en una mesa a una serie de expertos y todos acuerdan
digamos, entre todos, se acuerdan que esos números, digamos, yo considero que realmente el impacto que tuvo ese evento fue por esto y todos acordamos en base a las experiencias que tenemos que ese porcentaje también es útil. O sea, por un lado, o tengo la información porque tengo una buena data, que a veces no lo es, y si no, no pasa nada porque tengo mis expertos y mis expertos realmente van a conocer, van a tener esa idea. Entonces esto me va, como les dije, si todos decimos que fue por la causa A y no fue por la causa B, estamos todos convencidos que el 10% de probabilidad es que sea por la B y 30% que sea por la A, entonces lo más seguro es que, digamos, que siempre dicen que el promedio de la población tiende a la realidad. Entonces, si todos estamos acordados de que es así, lo más probable es que estemos muy cercanos a ese porcentaje real. Eso Ok, es lógica difusa. y para complementar esa parte, a veces tú actúas sobre la causa y a veces actúas sobre las consecuencias, la ecuación de riesgo. Si tú logras eliminar la causa, tu solución es 100% efectiva. Yo no creo mucho en soluciones 100% efectivas, pero pudieras pensar 100% eficaces. ¿Ok? Si vas hacia las consecuencias, por ejemplo, si colocas sensores para ver si algo está ocurriendo con alerta temprana, tú reduces consecuencias, pero no reduces probabilidad. Había que ver qué tan eficaz es esa medida contra el problema que estás analizando. Y como dice Joana, a veces te apoyas en expertos internacionales. Voy a hacer un ejemplo que me acaba de llegar. El dengue comienza a aparecer en los países australes en los últimos años y era una enfermedad netamente tropical. Los países tropicales controlamos el dengue con fumigaciones para matar los mosquitos y es bastante eficaz. ¿Ok? Es bastante eficaz el método y puede reducir, y se tiene estadística de qué pasa cuando lo aplicas y qué pasa cuando no lo aplicas en un contexto diferente. Entonces tú puedes saber, esta solución tiene este porcentaje de eficacia y esta solución tiene este otro porcentaje de eficacia y tiene un costo X. Ok. ¿Cómo se planifican los programas de retroalimentación? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer la retroalimentación? ¿Hay un periodo estándar o qué debemos analizar? Perdón, disculpe. Disculpe que de aquí me distraje con otro, porque también me escriben por privado. ¿Me puede repetir, disculpe? Sí, es bastante difícil porque uno tiende a leer Sí, también los comentarios. es que sí, Sí, la pregunta es que cada cuánto tú revisas o retroalimentas la eficacia del programa. En otras palabras, si no es así, alguien lo pueden volver a preguntar, si cada cuánto tiempo vas a validar si las causas o las recomendaciones contra las causas en realidad funcionaron. ok, bueno, esa muy interesante porque siempre estamos, digamos, con esa disyuntiva, como quien dice, porque va a depender mucho de la naturaleza de esa falla. Si es una falla que tiene una tasa de falla muy alta, pues va a ser muy evidente el hecho de que no ocurra. Ahora, cuando son fallas que son esporádicas, es un poco más difícil, porque recuerden que siempre que hablamos de riesgo estamos hablando de probabilidad, entonces es un poco más difícil detectar cuándo realmente estamos viendo un resultado cuando son este tipo de fallas. Cuando es recurrente, digamos, nosotros normalmente estamos monitoreando, dependiendo de la madurez de la organización, cada 6 meses o cada año, cómo va variando su nivel de mejorabilidad. Después puede ser cada 2 años, va a depender mucho del nivel de madurez de la organización. Pero hay fallas que, por ejemplo, son esporádicas y digamos que no es tan fácil de decir, bueno, cada no sé cuánto tiempo voy a revisar si la acción fue efectiva. Es un poco más complejo, pero digamos que podríamos decir que podemos tener ciertos índices que podríamos validar un año por tener algún dato genérico, una tendencia genérica, pero sí va a depender mucho de la naturaleza de la falla. Sí, complemento. Va a depender de la naturaleza de la falla que estás analizando. Si es una falla recurrente, puedes ver directamente en estadística. Uh-huh. Si es una falla que ocurre muy rara vez de muy altas consecuencias, lo que hay que colocar son mecanismos que verifiquen que las recomendaciones que colocamos
sigan vigentes. Es decir, si colocamos unos sensores para detectar una condición anómala y esa condición anómala puede ser muy peligrosa, pues yo debo asegurarme de que esos sensores siempre están trabajando y que son entendidas las señales que él genera, ¿ok? Como hacer un mantenimiento sobre la solución. Alguien dice por aquí, el señor Ángel, excelente exposición. El término eliminación sería el apropiado, porque el método lo que logra es mejorar las condiciones. También veo que en muchos países se aplican en gestión de activos, que muchos pasos. Me refiero a que es un método muy cualitativo, subjetivo quizás. La parte cualitativa o cuantitativa va a depender si tengo información o no. Pero si tengo datos, se hace una aproximación cuantitativa. Sí, lo importante es no tener parálisis por análisis. Sí, sí, bueno, lo importante es no tener parálisis por análisis. Si tengo la información, adelante, y si no, pues la tengo que buscar. Isaac, un hombre muy consistente, está en todos los webinars. Isaac Durante, bienvenido, como siempre. ¡Qué bueno! No sabía. Joana, bajo tu experiencia, ¿cómo efectuar ese cambio ideológico de un ACR por un SR? ¿Cuál es la ventaja principal, tanto a nivel gerencial como a nivel operativo? Bueno, la ventaja inclusive desde el nombre lo estamos viendo, porque por un lado, análisis causa-raíz, voy a estar satisfecha con un análisis. Y yo creo que un análisis para nadie es suficiente. Yo no hago nada con saber si me voy a un laboratorio médico y tengo un análisis y yo no estoy realmente tomando una decisión. Entonces, en todo esto, desde el nombre ya vemos un beneficio. Pero no hay que tampoco satanizar lo que es el análisis causa-raíz. Simplemente lo estamos magnificando. Estamos tratando de tomar el análisis causa-raíz y hacer que realmente funcione. Entonces, pues digamos que desde el principio, desde la concepción, ya cuando ya tiene, nuestro cerebro es muy, muy inteligente. Entonces, nuestro cerebro, si tú le dices análisis causa-raíz, va a estar feliz con el análisis. En cambio, ya desde decir eliminación de causa de riesgo, tú no estás feliz con el análisis. Tiene que eliminar el riesgo, ya sea por causas o por consecuencias. Y claro, aquí estamos también poniendo pasos previos donde hay un tema de priorización y de criterio de proporcionalidad, donde tenemos múltiples herramientas de análisis causa-raíz que van a depender de identificar dónde me conviene usar cuál. Entonces las personas también se sienten como que realmente estoy haciendo algo que es útil y no es otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y el hecho de tener evaluación de la viabilidad también hace que las personas se sientan más seguras de eso y que sean también tomadas en cuenta. Entonces, pues digamos que eso es lo que yo considero que es desde el principio que diga, ok, sí, queremos apuntar hacia lo que es eliminación de causa de riesgo. Bien. Samuel Chamaca, buenas tardes. Si el RCA está contenido en el SR, ¿cuáles son los elementos principales que lo hace diferente al RCA tradicional? ¿Qué me Sí, determina si aplico un RCA o un SR? ok, sí, básicamente estamos conversando lo mismo. Recuerden que el análisis causa-raíz es parte del SR. Entonces, digamos que lo que nosotros estamos queriendo es primero meterles en la cabeza que estamos tratando de que esto sea enfocado en la generación de valor. Nosotros todos estos métodos queremos que vayan orientados a la generación de valor a mi organización. Entonces, el análisis en sí, como le estoy diciendo, es solo un análisis y no va más allá. Entonces, desde antes del análisis, yo necesito tener ese criterio de priorización, ese criterio de proporcionalidad de esfuerzo, de identificación de cuál es la herramienta real que yo necesito aplicar, de sentir de que, ok, para yo decir que estoy en la eliminación de causa de riesgo, no necesariamente tengo que hacer un análisis de Ishikawa, no necesariamente tengo que hacer un herbológico, puedo utilizar lo cierto es que estamos todos orientados a la mejora continua y todos orientados a eliminar las causas o mitigar esas consecuencias. Entonces, pues digamos que hay un cambio antes y después. Además del tema de validación de hipótesis y todo eso, que lo podemos estar contemplando también en un ACR, pero digamos que el ACR, como el SR, digamos que contiene adentro esta
este análisis causa-raíz también, solo que le pone esos plus que les hace falta, esa iluminación que necesita para realmente eliminar las causas y no conformarnos con el análisis. Ok, sí, resumiendo, el análisis no es que el SR sataniza o dice que el ACR no sirve, no, simplemente lo utiliza de una manera más adecuada. Es la siguiente pregunta, ¿hay una metodología más amplia o esta es la metodología completa? Bueno, aquí estoy resumiendo y sintetizando lo que es la metodología, o sea, el método como tal lo estoy sintetizando. Puede ser, digamos que el concepto lo estoy mostrando. Qué tan complejo o qué tan simple va a depender de las características y contexto organizacional. Aquí simplemente estoy tratando de darles la idea de lo que es el concepto, o sea, estoy pensando el concepto de lo que es eliminación de causa de riesgo más que el detalle metodológico. Correcto. Por ejemplo, eh, se ha tipificado la metodología básicamente para eventos no deseados, pero tiene una vertiente que es para eventos positivos o eventos deseados y tiene otra vertiente para análisis de grandes desastres, que es algo que requiere unos cuidados adicionales y unos pasos adicionales. Y tiene que ver, como acaba de decir Joana, con contexto, es decir, para analizar un desastre industrial grande, como por ejemplo esas dos represas de relaves que se dieron en mineras brasileñas en los años anteriores, hay que hacer algunos pasos adicionales para dar una respuesta más adecuada ante eventos que tienen muchas partes interesadas, como aseguradoras, como gobiernos, como empresas, como comunidades, etc. La siguiente pregunta, el impacto debemos medirlo de manera similar como lo enfrenta la ISO 22301. La ISO 22301 habla de continuidad en el negocio y de resiliencia. Cuando hablas de continuidad en el negocio, como en toda norma de gestión, tienes que establecer cuál es el negocio, cuáles son los objetivos que deseas mantener continuamente, qué necesitas hacer con eso. Y una vez más, como dijimos previamente, y también con ISO 31000, cuando usted establece el contexto del negocio, el contexto empresarial, básicamente usted establece cuáles son los canales para eh, evaluar los impactos. Básicamente los impactos se evalúan contra los objetivos empresariales. Parece que no hay más preguntas. Hago otra revisión. Y si alguien desea hacer otra pregunta, de lo contrario, bueno, Joana, hace el cierre. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por compartir una vez más aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos tanto a los participantes como a CIDES por brindarnos estos espacios. Y bueno, aquí estamos todos adaptándonos y, y viviendo también aquí con ustedes. Así que bueno, sin más, pues Hay muchísimas una, gracias. hay una pregunta final que dice, que es de Víctor Godoy. Dice, Ajá. consulta, según sus experiencias en terreno, por lo visto es chileno, en los análisis de aplicaciones de ESR, ¿se considera el personal disponible para ejecutar las tareas que salen del análisis? Básicamente serán recursos, ¿no? Le pregunto, porque me ha tocado ver análisis ACR que no las consideran. Y aplicación, se considera el personal disponible. Claro, o sea, por eso es importante involucrar a la gerencia. Tenemos que tener ese apoyo gerencial, porque sí, me imagino que lo que se refiere es que muchas veces estamos como ocupados y consideran que tenemos que sacar espacio no sé de dónde. Entonces sí es importante tener ese apoyo gerencial que nos permitan y también, como quien dice, darnos ese recurso de espacio y tiempo para poder tener esta disponibilidad de las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto y poder realmente hacer buenos análisis
y eliminar con estas causas de riesgo. Perfecto. De mi parte, muchas gracias a todos por su presencia, por su apoyo y su confianza. Y los que necesiten mayor información pueden escribir con confianza, y también los invitamos cordialmente al próximo curso de gestión de activos bajo ISO 55000 en junio, y también de eliminación de causas de riesgo, que está programado en el mismo sistema, en el mismo esquema, en la misma página web de CIDES Corpo Training. Bueno, gracias. Ahora sí nos despedimos. Chao, feliz noche. Respondan la encuesta, por favor. Feliz noche. Y el Sí, video por estará favor. disponible pronto. Gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.